vamos a hablar de medicina personalizada en la adjuvancia del carcinoma seroso de ovario de alto grado. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Y bueno, vamos a complementar un poco parte de la charla molecular que se dio previamente. Rápidamente acá en toda la evolución del cáncer de ovario, pero simplemente quiero recalcarles que realmente hasta principios del año 2000, lo que nosotros teníamos en mente para el tratamiento de pacientes era quimioterapia. Más o menos entre el 2000 al 2010 comenzamos a pensar en otras estrategias. A finales del 2010, 2015 entran moléculas con una intención de mantenimiento, como son las antiangiogénicos, y algo de lo que vamos a discutir más adelante, que es el uso de inhibidores PARP, que relativamente recientes, pero han tenido un impacto muy importante en esta patología. Cuando hablamos de terapia personalizada en la práctica clínica, les voy a hablar como oncólogo y de la práctica en general. O sea, cuando yo quiero hacer algo diferente a quimioterapia, algo que quizás sea menos dañino o tenga unos desenlaces más satisfactorios, pienso en terapia personalizada. O sea, ¿cómo puedo hacer que mi paciente le ofrezca un tratamiento superior al que probablemente por historia, por estadísticas, hemos usado lo que conocemos como standard of care en el paciente oncológico? Actualmente pensaría que hay dos grandes series. Uno es un paciente que ya tiene un objetivo molecular que hemos identificado a lo largo de estudios y que claramente lo buscamos en patología y me va a llevar a un tratamiento diferente. O es un paciente que por ciertas características no exclusivas del tumor, sino más germinales, llamémoslo así, o por las características de su sistema inmunológico sobre el tumor, me pueden beneficiar en el índole o en el gran campo de la inmunoterapia. Hay una tercera pregunta que cada vez nos apoyamos más, pero esta información está en construcción, que es un conductor molecular no frecuente en la patología. Entonces, hagamos énfasis en cada una de estas y hablamos. Cuando yo me pregunto en el conductor molecular, yo sé qué buscar. Cuando pregunto en inmunoterapia, hay unos ciertos marcadores que están en desarrollo que me van a permitir evaluar una eficiencia, una eficacia. Y un conductor molecular, digo, ojalá pueda encontrar algo potencialmente terapéutico. Uso este término con mucho respeto, pues yo creo que acá intentamos tener suerte en el desenlace clínico del paciente y en poderlo ayudar de alguna forma. Hablemos de los conductores moleculares identificados en carcinoma seroso de alto grado. Realmente ya lo he mencionado, lo vamos a resumir en el BRCA1 y 2 y alteraciones de la recombinación homóloga. Actualmente están definidos claramente por guías y en nuestra práctica clínica se generó un cambio desde hace 2 años hacia acá, donde los pacientes que tienen alguna de estas dos características tienen unos desenlaces más positivos. Y es tan interesante que aún los estudios clínicos no están maduros. Todos los datos que les voy a mostrar básicamente se basan en beneficio, en tiempo libre de progresión, pero todavía no tenemos medido el desenlace en sobrevida global, que claramente en la práctica clínica impacta de manera importante. Para mejorar las decisiones pensamos en la eficacia dirigida a BRCA1 y BRCA2. En esto tenemos dos posibilidades, que sea germinal y somático. No voy a entrar mucho en esto, ya que lo hemos revisado a lo largo de la tarde. En la parte de abajo ven también otra serie de proteínas que se encuentran vinculadas al complejo mayor de reparación, pues que hace parte de esta recombinación homóloga. Pero ¿cuál es la ventaja de esto? Los inhibidores PAR. Como todo lo hemos mencionado, tenemos una terapia dirigida que nos va a ayudar que la letalidad de ciertas quimioterapias se vea, digamos, mantenida o mejorada. Esto es un área también en discusión por el uso de inhibidores PAR. ¿Por qué es importante? Porque cuando se toma un subgrupo del análisis de los pacientes con cáncer de ovario, la mayoría van a tener algún tipo de alteración genética que pudiera estar relacionado directamente con un déficit de la recombinación homóloga, pero cada vez se está construyendo más el escenario donde otro tipo de genes o otro tipo de vías moleculares pueden también tener una implicación indirecta, pero que también afectan esta recombinación homóloga. Entonces, esta es un área en construcción. Básicamente, vamos a tener mucho que estudiar, mucho que aprender. Los estudios están haciendo grandes esfuerzos, haciendo análisis moleculares a todas sus poblaciones para poder entender esta patología que es muy compleja desde el punto de vista molecular. Clínicamente es una pregunta que nos hacemos. O sea, cuando vamos a evaluar el BRCA, pues hacemos un secuenciamiento de los dos genes, BRCA1 y BRCA2, como nos hablaron anteriormente, pues hay muchas opciones. La mayoría de los estudios utilizan plataformas Myriad, MyRisk, MyChoice. Bueno, esto es un poco comercial, pero realmente lo traigo porque cuando nosotros vamos a tomar una decisión, oiga, ¿qué plataforma voy a usar? ¿Cómo voy a evaluar el uso, si el paciente es BRCA o si el paciente tiene trastorno de la recombinación homóloga? Sacado de los estudios,
Actualmente podemos decir que tenemos dos herramientas, ambas disponibles a nivel local, digamos que es lo que más usamos. Es el Foundation One. El Foundation One básicamente nos habla de solo una característica. Este es la pérdida de recombinación, la pérdida de heterocigosidad, y nos habla de recombinación homóloga. Y este estudio fue validado en el estudio Ariel. Nos da un corte que todos aquellos pacientes que la prueba nos dé positiva, hablando de positiva por encima de un 16% que encontremos de pérdida de la heterocigosidad, puede funcionar de alguna manera el uso de inhibidores PAR. Por el otro lado, la que ha sido más estudiada, también la tenemos disponible, es My Choice, está en los estudios Solo Uno, el Paola, el Prima, todos los usaron. Esta es una prueba más compleja, es una forma, ellos calculan un score donde miran 3 variables. Uno de ellos, pues la escala de transiciones que hay entre la parte molecular, el imbalance entre el largo de las telomerasas y por último la pérdida de heterogeneidad. A esto le dan cada uno un valor, hacen un score y cuando el score es mayor de 42 lo consideramos que tiene un déficit de recombinación homóloga. Entonces, en la práctica clínica, pues, localmente tenemos un poco más de acceso a lo que es el Foundation One que el My Choice, pero estos serían los puntos de corte para hoy definir qué pacientes tienen este tipo de, digamos, de fallas genéticas. Como queremos hablar de cuál es el impacto, creo que lo más sensato es hablar de dónde partimos. O sea, ¿qué pasó antes de los PAR? ¿Qué hacíamos? Quimioterapia con base en platinos. Llevamos más o menos 20 años trabajándolo y a esto lo único que lo pudimos mejorar o que nos mejoró el tiempo libre de progresión, porque el impacto en sobrevida global es un poco inferior, al menos con su uso en primera línea, es el mantenimiento. Tenemos 2 estudios grandes en su momento, el ICON 7, el GOG 218, donde quiero dejar estas cifras porque son con las que vamos a comparar los efectos de los otros medicamentos. Y es, en este momento, en unos pacientes, o cuando comenzamos los estudios, pacientes estadio 3, estadio 4, inclusive incluyeron algunos pacientes estadio 2 de alto riesgo, el uso de bevacizumab de mantenimiento asociado a terapia de platinos, teníamos una mediana de sobrevida aproximada de los 40 meses, 35 a 40 meses es la mediana de sobrevida para el periodo comprendido 2011-2015, con un tiempo libre de progresión entre 14 a 24 meses. Difieren los estudios usando las mismas moléculas, obviamente son cosas poblacionales, no se trata de compararlos, pero quiero que tengamos esos números en mente para poder entender cuál es el efecto positivo de las terapias con inhibidores PAR. Un detalle importante en un estudio retrospectivo de estos 2 estudios, cuando se estudió los pacientes que tenían déficit de recombinación homóloga por aquellas moléculas no BRCA, los pacientes que tenían BRCA1 y BRCA2 realmente no tenían un efecto en predecir la respuesta al bevacizumab, lo cual lo hace como vigente en el armamento terapéutico que tenemos y nos permitirá en algún punto tener una selección más, digamos, óptima del paciente que queremos tratar. Esto suena largo, pero no va a ser. Vamos a hablar de las primeras líneas de mantenimiento con cáncer de ovario avanzado. En este momento hay publicados ya 4 estudios, el Solo Uno, el Paola 1, el Prima y el Velia. ¿Qué tienen vamos a enfocarnos en los 3 primeros, porque el estudio Velia usa una estrategia nueva, que es poner un inhibidor PAR desde la quimioterapia y luego en mantenimiento. Entonces, falta ver su aprobación, no ha sido sometida pues ni a EMEA ni a FDA. Entonces, centrémonos en los 3 primeros, donde la comparación es un poco clara, la terapia estándar, quimioterapia, y después de una terapia basada en platino de 6 a 9 ciclos, comenzamos con placebo versus olaparib, el estudio Solo Uno. O niraparib versus placebo en el estudio Prima. El estudio Paola 1 tiene pues digamos, un plus adicional, y es que en ciertos pacientes de alto riesgo se aproxima más a la práctica clínica. Esta es no es una comparación. Quiero mostrarles como las características de los pacientes para entender que las poblaciones realmente de alguna manera eran homogéneas. Los pacientes PAR, pues, ya vimos, olaparib, niraparib. La quimioterapia realmente era con base en platinos de 6 a 9 ciclos. En nuestra práctica clínica usualmente tenemos 6 ciclos. La población eran todos, la mayoría, FIGO 3 o FIGO 4. Una subpoblación específica, la del estudio Solo Uno, ya que era 100%, la población era BRCA mutado. En el estudio Paola y en el estudio Prima, los pacientes entraban a randomización y a tratamiento independiente de su estado mutacional de BRCA, independiente de su estado de recombinación homóloga. Un porcentaje, más o menos un 30% de los pacientes habían recibido neoadyuvancia y pues ven ustedes la respuesta platino claramente relacionada
con el tener un BRCA, pues sabemos que son más sensibles, por eso quizás las cifras en el solo uno son más altas que en los otros. Simplemente para llamar y terminar, sabemos que aunque el 30% de las poblaciones de los pacientes que estudiamos con cáncer seroso de ovario de alto grado, el 30% tiene BRCA, cuando ampliamos un poquitico la recombinación homóloga en esta población, podemos llegar casi al 50%. ¿Y esto por qué es interesante? Porque un 20% pues, claramente es muy importante y nos va a permitir brindarle beneficio a una población pues, mayor. Específicamente cuando hablamos del beneficio en tiempo libre de progresión, como les expliqué anteriormente, no tenemos todavía cifras de sobrevida. Traemos los dos estudios, el solo uno y el Paola, y como ven, el tiempo libre de progresión, cuando el paciente estadio 3 o estadio 4 se ponía en mantenimiento, la PFS es de 56 meses. O sea, aún mayor solo el tiempo libre de progresión que la mediana de sobrevida habitual que veníamos viendo, que era de 40 meses. Entonces, cambio en la práctica clínica. El placebo, digamos, nos compara el grupo. Sabemos que 14 meses es más o menos la mediana que teníamos hasta ese momento. El estudio Paola 1, como les digo, en unos pacientes menos seleccionados, acá solo les muestro el análisis en el subgrupo que tienen mutación en el BRCA. Nuevamente, una mediana de sobrevida de 37 meses y comparado con placebo, pero pues el brazo placebo tenía bevacizumab, más o menos los 4 a 6 meses que nos puede dar la terapia con antiangiogénicos en primera línea. Si nos vamos a al segundo marcador, hablemos de recombinación homóloga deficiente. El estudio Paola 1 en estos pacientes sigue manteniendo el beneficio, es un poco inferior. Tenemos olaparib-beva más o menos 37 meses contra el placebo beva, que serían 17 meses, pero nuevamente muy cercano a lo que tenemos de sobrevida global y ya entra a jugar en este grupo de recombinación homóloga el estudio PRIMA, donde el niraparib nos da los 20 meses versus el placebo, que es 10. Quizás en la literatura el grupo control del estudio PRIMA es más similar a lo que venimos encontrando en los otros grupos control, pero también es llamativo que el tiempo libre de progresión es algo inferior. Tendremos que hablar con el tiempo cuando los datos estén más maduros y con sus autores, a ver si estas diferencias de cifras es un impacto real del medicamento o es un impacto en la selección poblacional. Y acá simplemente para mostrarles que cuando estamos en recombinación homóloga negativa, o sea, no la tenemos una recombinación homóloga funcional, realmente los beneficios pueden llegar a ser limítrofes y esto hace que la aprobación por ciertas agencias de medicamentos internacionales tengan como una exclusión los pacientes que tienen recomendación homóloga, digamos la normal o eficiente. En conclusiones, asociado un poquito a las guías ESMO, todos los pacientes con cáncer de ovario de alto grado deben tener estudios BRCA1 y BRCA2 somático y germinal al diagnóstico. Todos los pacientes que tengan una mutación deben recibir mantenimiento. Se recomienda hacer estudios de inestabilidad genómica y esto puede ser un punto de discusión grande. Hace como un mes salió el estudio de la discusión que se tiene en ESMO respecto a si debemos elevarlo al nivel de que todos los pacientes lo deben tener o sigue siendo una sugerencia. Y esto dado o basado en los estudios que no basan su terapia o en BRCA o en recombinación homóloga deficiente. Los pacientes que no tienen déficit en recombinación homóloga y reciben bevacizumab en primera línea no se benefician del uso de PARP y obviamente tenemos que seleccionar y hasta el momento qué vamos a hacer con los pacientes que definitivamente tienen funcional su recombinación homóloga, cuál es el rol del niraparib. Eso lo vamos a definir. Como inmunoterapia, que es la segunda pregunta que nos hacemos, básicamente nosotros ahorita tenemos 3 herramientas para definir si este paciente se va a beneficiar o no. Uno es el PL1, realmente es quizás el marcador más débil. El Tumor Mutational Burden, que es como la carga tumoral, que se trata del número de mutaciones por megabase, es algo también difícil de medir, ya que se necesitan pruebas como estandarizadas muy altas. Y evaluar el déficit o inestabilidad microsatelital, que tenemos mucho más acceso. La patología del colon nos ha enseñado mucho, pero creo yo que como oncólogos en estas 3 herramientas y en diferentes patologías es lo que tomamos decisiones. Entonces, como les decía, el Tumor Mutational Burden, en la cantidad de carga tumoral, puede ser, ha sido un subrogado cuando tenemos más de, eso le dan un score, el score más de 10 va a ser positivo. Realmente el estudio Keynote 158 metió a todos los pacientes. En este estudio solo había 15 pacientes de ovario y siendo pacientes politratados aún tenemos un 33% de respuestas. El estudio Keynote se está haciendo una extensión
Creo que la información con este número de pacientes es poca, nos abre la esperanza para pensar que de pronto la inmunoterapia va como monoterapia en este grupo con alta carga mutacional, puede ser una opción, pero en este momento, diríamos, estamos en espera y los pacientes deben ser evaluados en estudio clínico. El número de células intratumorales desde 2013 sabemos que es un marcador. Los que tienen gran número de TILs tienen una mejor sobrevida. Estos son estudios retrospectivos con pues, supervivencias muy interesantes cuando se logra una respuesta completa. Sin embargo, desafortunadamente hay dos estudios fase 3, el Imagine 050 y el Javelin Ovarian 100, que desafortunadamente el uso de inmunoterapia en primera línea no fue suficiente, no logró marcar una diferencia. Esperemos los resultados del estudio FIRST que está en curso, donde vamos a intentar otra plataforma usando inmunoterapia, inhibidores PAR en primera línea con una quimioterapia con base en platinos. En conclusión de la parte de inmunoterapia, hasta la fecha los estudios sugieren que el uso de agonistas PD1 o PL1 sin selección realmente puede ser no relevante en el tratamiento del cáncer de ovario. Claramente el PL1 no es un marcador y esto lo podemos, si miramos los análisis de subgrupos de los dos estudios fase 3 que les acabo de mostrar, son negativos. Y en TMB alto, creo que esa respuesta la vamos a tener pronto. Seguimos buscando en inmunoterapia un biomarcador, pero realmente este es un área en desarrollo y creo que muchas expectativas al respecto. Por último, buscar un conductor molecular no frecuente. Acá están las dos plataformas más usadas a nivel local, puede ser un Foundation o un Caris. Pero desafortunadamente, como nos mencionaron antes, la única mutación frecuente es el P53. Cuando se miran los 12 tumores más frecuentes que han sido secuencializados, y acá en moradito está el ovarian cáncer, ustedes ven que no tiene ni uno que podamos hacer. Entonces, la posibilidad de encontrar alguna mutación que nos vaya a ayudar realmente es baja. Este es un ejemplo de Foundation donde los 3 puntos que hemos hablado previamente están. Si encontramos algo relevante de todos esos genes que corren, podríamos pensar, pero realmente, como les digo, yo le perdí un poco la fe cuando uno comienza a ver los estudios de seguimiento, sobre todo del Ariel 4, de cuál va a ser la efectividad o la utilidad de secuenciar tantos genes, donde la primera parte del estudio nos da toda la información, pero creo que es una herramienta muy interesante. Esto es lo que les mencionaba, que cuando uno secuencia todos los genes del complejo de recombinación homóloga, realmente lo último que nos queda es BRCA, el 90% de la efectividad del tratamiento va a estar ahí. Preguntas para futuros simposios. ¿Cuál es el rol de los antiangiogénicos? ¿Qué vamos a hacer con los estadio 2? Porque pues mágicamente fueron excluidos de los estudios, pero lo vamos a extrapolar o más bien no le vamos a dar el beneficio a eso. Acuérdense que las guías tanto ESMO, que se basan en FIGO, o NSCN, que es AJC, pero también FIGO, desde 1A piensan en adyuvancia y nosotros estos grupos del 1A al 2 han sido excluidos. ¿Qué vamos a hacer los pacientes sin recombinación homóloga? Y por último, ¿cuáles van a ser las nuevas vías? Si tenemos nuevas vías, va a haber nuevos marcadores moleculares, entonces todavía tenemos mucho por aprender. Muchas gracias.